Estimado Horacio, es realmente para nosotros un honor, un placer, y nuevamente públicamente te agradezco por tu excelente trabajo que realizás en la Organización Internacional del Trabajo y ser el año pasado, digamos, autor de esa reunión que hubo ese día inaugural, que hablaba Justin Trudeau, hablaba Merkel de Alemania y estaba la comisión de jueces. Así que eso te lo debo a vos, estimado Horacio Guido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Andrés, y también se lo debemos a Pedro y todos sus esfuerzos desde Buenos Aires para que ese viaje se hiciera realidad, yo sabía. Gracias Pedro por recordarnos la edad, pero no importa, somos jóvenes de alma, así que no lo tomo personal. En todo caso, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá hoy con todos ustedes. Agradezco y subrayo las palabras del doctor Nieco también, subrayando la importancia del diálogo social y sobre todo para la post-pandemia, la importancia que va a tener también el diálogo social para salir de la pandemia y para lo que viene después. Estoy seguro que en los últimos meses ustedes han escuchado y leído muchísimo sobre el impacto de la COVID en nuestras vidas y en el mundo del trabajo. Hay webinars, seminarios, conversaciones, charlas, estamos sobresaturados de la COVID y qué está pasando con el tema normativo. Es un tema, es cierto, de esto se ha hablado y se habla mucho. ¿Por qué? Porque era algo evidentemente para lo que nadie estaba preparado para lo que nos trajo la COVID, nos sorprendió a todos, con distintos tiempos, por supuesto, y entonces esto permitió que algunos estados pudieran copiarse de lo que ya estaban haciendo otros estados a los que ya habían sido afectados por la COVID, pero todos más o menos y con tiempos, en tiempos distintos quizás y con un impacto en la vida de sus conciudadanos, fueron tomando medidas como el aislamiento, la distancia social, el cierre de establecimientos educativos, libertad, límites a la circulación. Una cosa que acá en Suiza no ocurrió nunca, siempre nunca hubo confinamiento, hubo un llamado de atención, restricciones en cuanto al número de personas que podían reunirse, empezaron con 1.532, pero luego se nos permitía siempre una mínima salida para tener algo de esparcimiento. Todos los que pudimos fuimos al teletrabajo, pero muchos no pudieron ir al teletrabajo y fueron al desempleo. Básicamente eso se ha visto en el mundo con los millones y millones de pérdidas de puestos de trabajo. Ahora bien, además de sorprendernos por su capacidad de contagio y su letalidad, esta semana hemos sido informados de la pérdida de un exfuncionario de la OIT, exdirector de la oficina en Santiago de Chile, el señor Ricardo Infante, que fue director de esa oficina unos años atrás y que lamentablemente se lo llevó el COVID el fin de semana pasado. Además de esta fuerte capacidad de contagio y de letalidad, creo que también la COVID, y hay que sacar algo útil del desastre, es que nos puso frente a situaciones, a hechos, a los que no siempre le prestaban la debida atención. Podría ser que inclusive algunos lo negaran y otros lo tenían como invisible a sus ojos. Permítame, antes de entrar al tema normativo, 5 consideraciones generales, pero que creo que hacen al mundo de la COVID de hoy. La COVID nos mostró que la peste puede ser globalizada. Antes había otras grandes enfermedades y epidemias que afectaron al mundo, como acordémonos del ébola, el SARS, el dengue, pero pasaban siempre lejos, era como que nunca nos alcanzaban y las podíamos ver más o menos de lejos. Era una película de terror que hoy, con la COVID, se hizo realidad para todos, a todos más, a todos menos, y con distintos tiempos y vueltas atrás, porque había terminado en Australia y Nueva Zelanda y ahora nuevamente hay casos de COVID en esos países. Y aquí en Europa se abren las fronteras, pero la COVID no cesa tampoco. Esa es la primera consideración a la que nos puso frente la COVID. También la COVID nos puso, en lo individual, nos puso frente a recordar esas tan llamadas de atención, recomendaciones que nos hace la OMS de tanto en tanto. Cuidar la salud, hacer ejercicio, tratar de comer bien, y no le prestábamos atención porque total, este es un problema que no nos va a afectar. La COVID nos dijo que atención en esos casos porque una mala salud impacta muchísimo en lo que es el efecto COVID.
a nivel estatal y en materia de planificación, la tercera consideración que hago. La planificación en materia de salud pública y la COVID nos lleva a reflexionar si se ha invertido, si se invierte lo necesario, a la prueba de hospitales desbordados en Europa, en Italia, en España, en Francia, sin diríamos, la capacidad para poder absorber a la cantidad de personas que se acercaban a ellos. El abandono de los mayores adultos, estamos viendo en todos los periódicos de España el abandono en estas casas de mayores adultos que ha provocado el deceso de cientos de personas. También la COVID nos puso frente a una situación en los centros de detención de migrantes indocumentados. No lo veíamos tanto y era un problema que existía con ciertos focos, pero la COVID nos puso frente a una situación en algunos países donde fue necesario abrir las puertas de estos centros de detención para que las personas no murieran encerrados en ellas. Y algunos estados decidieron abrir las puertas y dejar que las personas circulen libremente, otros decidieron deportarlas. Y por último, de la quinta consideración, y hay muchas más, pero que yo quiero hacer con ustedes, es que, por ejemplo, en Suiza, que algunos de ustedes visitar el año pasado, es una ciudad rica, una ciudad que tiene muchos recursos, hemos podido ver a través de los medios de prensa cientos de personas que hacían filas los domingos, continúan todavía asistiendo, para recibir bolsas de comida, porque se han quedado sin empleo. Y estas personas, que fueron entrevistadas por los medios de comunicación, nos indicaban que un 60% de estas personas no tenían un seguro médico. En materia de normas, ¿qué nos hizo ver el COVID que quizás no estábamos viendo? ¿Frente a qué nos puso el COVID en materia de normas internacionales? Nos puso frente a varios desafíos. Primero, la rapidez de actuar, la necesidad que tienen los mandantes de buscar acercarse a la OIT para encontrar soluciones a situaciones concretas que se están presentando ya y con las que no se puede esperar una solución en el tiempo. ¿Qué significa esto? Ya en el mes de febrero recibíamos a delegaciones del gobierno de China, donde nos hacían notar, resaltaban, un problema notorio que se presentaba en un sector determinado. ¿Cuál es ese sector determinado? El sector marítimo. Yo sé que acá hay colegas presentes que conocen bien el mundo del trabajo marítimo, sus normas, sus situaciones de trabajo en particular. Y esta delegación nos planteaba la preocupación, la delegación gubernamental china, pero también el gobierno de Panamá, de los problemas que se presentaban en el sector. Por ejemplo, en materia de falta de atención médica a los marinos. No a las personas que viajaban en esos cruceros, que eran atendidas por los médicos de a bordo, era el personal de a bordo, el personal que mantenía viviendo el barco y que podía encontrarse en una cierta situación de abandono médico. Pero también la imposibilidad de recambio de tripulaciones, el goce del descanso y el retorno al hogar. Fueron las primeras preocupaciones que llegaron a la organización. Claramente parecía que recurrir al sistema de control regular, inclusive hasta el especial de la OIT en materia de eventual incumplimiento de convenios, nos iba a llevar a los constituyentes, a los mandantes, a tener procesos que se extendían en el tiempo. No parecía ser lo ideal. Y en ese contexto se recurrió al modelo de las intervenciones, es decir, las organizaciones de trabajadores o de empleadores del sector marítimo recurrían a la OIT solicitando una intervención ante los gobiernos concernidos para que pudieran tomar medidas concretas, permitiendo el acceso a bordo de los médicos o por ejemplo, el descenso de las tripulaciones a tierra. ¿Qué provocó a nivel tripartito este tema de la COVID y en el sector marítimo? Y vale la pena ahí volver a las palabras del doctor Nieco. Provocó que una declaración de la mesa del Comité Tripartito Especial, establecido en virtud del convenio marítimo, el convenio MLC 2006, como ustedes lo conocen, donde los tres representantes, gobiernos, trabajadores y empleadores, piden que se considere a los marinos como trabajadores esenciales y se refirieron en esta nota tripartita a la repatriación, al cambio de tripulación, al suministro de agua, combustible, medicinas, etc. Esa nota está disponible en
Esa nota está disponible en el sitio web de la OIT. Básicamente, si ustedes quieren, luego yo compartiré con ustedes la nota y la referencia específica, porque trata muchísimos otros temas. Luego, ¿qué pasó? La COVID nos puso frente a otras comunicaciones, a otras alegatos de problemas que se venían presentando en el mundo del trabajo, en materia de trabajo forzoso en algunos países, falta de insumos para el personal de enfermería o para la inspección de trabajo, en el pago de salarios, y si así se fueron haciendo intervenciones ante los estados, recordando lo que estipulan los convenios internacionales en la materia, ya sea el convenio 29 sobre trabajo forzoso, los convenios 155 y 187 en materia de seguridad y salud en el trabajo, y reconociendo la situación en la que se encuentran los estados ante la pandemia, que como bien decíamos evoluciona, y lo que hoy puede ser una situación de gravedad extrema en ciertos países de América Latina parece ser menor en otras partes del mundo, pero no pueden dejarse de lado. Ahora bien, en este contexto siempre se recordó y se subrayó la importancia del diálogo social para tomar medidas. El COVID-19, la COVID-19 nos hizo recordar algo que es fundamental, algo que ustedes tienen en sus manos, ustedes operadores de derechos, miembros de la academia, magistrados, dirigentes sindicales, que los mandantes de esta organización, un poco antes de haber adoptado el convenio 190, que ustedes pudieron ver, había adoptado la recomendación 205, que para mí es fundamental en lo que hace al tratamiento de muchos de los problemas que tenemos frente a nosotros. La recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, que contiene orientaciones específicas para velar para que haya trabajo decente en el contexto de las respuestas a las crisis. Parecía ser que la OIT y sus mandantes ya venían anticipando que ante un problema semejante había que tomar algunas medidas. Esta recomendación 205 recomienda a todos aquellos quizás que no han pasado un tiempo de lectura en ella, que vayan hacia ella y que lean. Hay mucho escrito en la materia, nuestro especialista en normas en Santiago de Chile, Humberto Villamil, ha escrito al respecto. Pero yo de todo el contenido, y teniendo en cuenta este seminario, de todo el contenido de esta recomendación 205, me parece fundamental hoy recordar que la recomendación subraya el papel clave de la consulta y el fomento de la participación activa de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en la planificación de la puesta en práctica y seguimiento de las medidas de recuperación y resiliencia. Hacia ahí vamos todos, más tarde o más temprano, pero va a haber que tomar medidas para salir y en ese sentido la recomendación 205 creo que es un instrumento de primera necesidad. Por supuesto, ustedes habrán tomado, por supuesto, claro, el respeto de las disposiciones fundamentales ya señaladas por el doctor Ñeco en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero en materia de seguridad social, en materia de empleo, en materia de no discriminación, las modalidades particulares de trabajo, la protección de trabajadores de categorías específicas, lo mencionábamos, el sector marítimo, pero está el sector doméstico, el sector, por supuesto, de enfermería. Entonces, en ese contexto, quizás ustedes ya hayan tenido tiempo de leer la nota que el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo ha subido a la red sobre la COVID y las normas internacionales del trabajo, donde se tocan una serie de temas, todos los temas del mundo del trabajo, y una nueva versión de esta nota toca lo relativo al convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo, en materia de convenio 169 de pueblos indígenas, el respeto a las libertades civiles, porque eso también está ocurriendo en el contexto de la COVID. Hemos visto todos los desafíos, que son muchos, vamos a tener que salir de esto y en el marco del trabajo decente. Pero hay muchas oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? La primera oportunidad yo creo que está en el título de este evento, en la importancia del diálogo social. Si se perdió alguna oportunidad en distintos estados, el doctor Ñeco nuevamente señalaba que se adoptaron medidas de emergencia, normas de emergencia. Bueno, siempre es tiempo de volver a analizarlas en un contexto tripartito. No son pocos los países, son muchos los que recurren a la OIT antes de adoptar ciertas medidas en materia
de tiempo de trabajo, es uno de los grandes temas que hoy nos lleva a discutir la COVID, en materia de seguridad social, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, con todos ellos trabajamos de una manera permanente para discutir, para ver qué medidas legislativas se pueden tomar que estén en conformidad con los convenios ratificados por los países y por las normas de manera general. Primera, diríamos, entonces, oportunidad. Ahora más que nunca el diálogo social, para las medidas que todavía restan tomar y para lo que viene después. Dos, a nivel nacional, creo que se puede realizar un análisis estratégico. Ustedes son los juristas que tiene el país, un análisis estratégico de los convenios de los OIT ratificados en los distintos países. Cada país puede con sus mandantes tripartitos hacer ese análisis y hacer un estudio serio que les permita hacer una evaluación si conviene ratificar convenios, los convenios denominados de nueva generación. Es decir, tenemos todos los convenios a los que podríamos podemos recurrir, como por ejemplo, me viene a la cabeza el convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo, el convenio 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, los convenios de seguridad y salud del trabajo 155 y 187, ratificados por Argentina, pero es uno de los pocos países de la región. Hablo de manera general, ¿no? De manera local para Argentina, cuáles nos convendría, qué convenios tenemos, qué normas tenemos y a cuáles nos conviene referirnos, recordando que ustedes tienen una referencia al convenio 190, que todavía no entró en vigor, por parte del Poder Judicial, sin que el convenio haya entrado en vigor aún. Tercera oportunidad, en el marco del OIT, los mandantes pueden reflexionar sobre nuevos temas que podrían ser objeto de una norma y aprovechar este mecanismo de examen de las normas. ¿El teletrabajo merece o no una nueva norma en materia internacional? Hay muchos otros. También hay hechos positivos. Voy a señalar un par antes de terminar. Hechos positivos que vale la pena resaltar. Acuerdos tripartitos en muchos países, en Sudáfrica, en Italia, en España, acuerdos tripartitos globales, macros, en los países que permiten tomar medidas concretas en este contexto. Y miren ustedes, en el marco de la situación grave en la que está el mundo, han habido ratificaciones de convenios recientes. Muy recientemente, Myanmar ratificó el convenio 138 sobre la edad mínima. Uruguay, como bien lo señalaba Andrés, fue el primer estado en ratificar el convenio 190, el del que ustedes fueron testigos, y estamos esperando en estos días, en cualquier momento, la ratificación por parte de Fiji, lo que va a hacer que ese convenio entre en vigor. Quizás Argentina está en puertas también, entendíamos que está ahí nomás de entrar en la ratificación. Brasil ha ratificado en el mes de mayo el convenio marítimo de Merced. Angola ha ratificado en abril el convenio 144 sobre consulta tripartita. Lituania ha ratificado en marzo el protocolo al convenio 29 sobre el trabajo forzoso. Ustedes tienen un instrumento ideal sobre el que tomó nota la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones el año pasado y sobre el que va en 2021 volver a estar en la mesa diríamos, del informe de la Comisión de Expertos, que es la Comisión de Diálogo Social existente en el país. Ustedes han sido un ejemplo que ha sido reflejado en el informe de la Comisión de Expertos con la creación de esa Comisión de Diálogo donde están representados, entendemos, todos los sectores. Así es, estas son las palabras que yo quería compartir con ustedes sin sacarle más tiempo a otros expositores que seguramente vendrán detrás de mí, así que muchísimas gracias Andrés y nuevamente disculpen si he tomado algunos minutos más. Muchas gracias. Gracias.